uno de los ocupantes de una pequeña embarcación cuenta a su compañero Philip lo que hasta entonces, navegando entre islas malayas, no había podido hacer. Su padre había sido siervo de un noble húngaro que tenía grandes posesiones en Transilvania. Al llevar 5 años casados, teniendo 3 hijos, el mayor César, el propio Kranz y Marcela, la pequeña, fue traicionado por su mujer, que cedió a los deseos del noble, estando él ausente. Pero, al regresar, inesperadamente, los descubrió y, deshonrado, los mataría. El noble le había ascendido a la mayordomía por su inteligencia y respetabilidad en cuanto se le presentó la primera ocasión. En una cruda noche de invierno, tras reunir apresuradamente todo el dinero que pudo, él era rico, llevándose a sus hijos, huyó en un trineo. Dejaría atrás su país natal, buscando refugio en el norte de Alemania, en lo más intrincado y recóndito de las montañas Harz. El padre de Kranz compró una cabaña rústica a unos del lugar, situada a unas 2 millas de todo lugar habitado. Por el verano cultivaba unos acres de tierra que daban suficiente cosecha para el sustento familiar. En invierno salía a cazar, quedando solo sus hijos por mucho tiempo, que apenas salían de la cabaña, pues los lobos merodeaban constantemente alrededor de ella. Temiendo que ocurriera algún percance, no les dejaba el fuego encendido, se veían obligados a meterse debajo de montones de pieles de oso. Eran unos niños desatendidos, abandonados a sí mismos. En los inviernos, en silencio, solo deseaban que se derritiera la nieve, brotaran las hojas, cantaran los pájaros, quedar otra vez en libertad. Kranz cuenta a su compañero Philip. Así fue nuestra vida hasta que mi hermano cumplió 9 años, yo 7 y mi hermana 5. En las montañas Harz, donde decían ocurrir cosas extrañas. Y en verdad, al alcanzar mis 7 años, ocurrieron. En una noche de invierno, en la que mi padre había regresado de muy mal humor, tanto que a mi hermana la arrojó a un lado y ella se hizo sangre en la boca al caer, oímos el aullido de un lobo. Mi padre, cogiendo el rifle, salió a cazar al lobo, pero pasaban las horas y no regresaba. Decidimos, puesto que suponíamos que se había alejado mucho tras el lobo, prepararle una buena cena. Padre de Kranz, tras el gran lobo blanco que había visto a poca distancia de él, llegó hasta un claro del bosque de pinos que decían era uno de los parajes habitados por poderes malignos, allá en las enigmáticas montañas Harz. El lobo, que era una loba, durante horas siempre lo fue atrayendo a tal lugar, sin que él se diera cuenta de ello. Cuando se dispuso a disparar, echando el rifle al hombro, el animal desapareció de repente. No entendía cómo la loba había escapado del claro sin que él la viera. Cuando se disponía a regresar a la cabaña, mortificado por el fracaso de la persecución, oyó el sonido lejano de un cuerno, y al minuto volvió a oírle, más cercano.
Sonó el cuerno una tercera vez. Llegó hasta él un hombre a caballo, con una mujer a la grupa. Pensó por unos instantes que eran seres sobrenaturales, de los que decían habitaban las montañas. Amigo cazador, los hay que nos persiguen. Me temo que aunque los hemos burlado en estas montañas, acabarán dando con nosotros. O que nos muramos de frío y de hambre. Mi hija vaya más muerta que viva. ¿Puede ayudarnos? El padre Kranz les preguntó, tras invitarles a su casa, aunque poco les podía ofrecer, aparte de cobijo, de dónde venían. Hemos huido de Transilvania, donde tanto el honor de mi hija como mi vida corrían igual peligro. Transilvania, de donde también había huido el padre de Kranz. Les ofreció toda la ayuda que pudiera. Les comentó lo de la loba. La mujer le dijo que había pasado junto a ellos cuando salieron al claro y se fueron hacia la cabaña. Se encontraron con la cena que habían preparado los tres hermanos. Kranz se fijó en la mujer. Era joven, de unos 20 años, su ropa de viaje toda ribeteada de pelo blanco. También era blanco el gorro, de armiño. Su rostro muy hermoso, el cabello liso, luminoso como un espejo. La boca, aunque algo grande, mostraba los dientes más blancos que he visto. Pero en sus ojos había algo, eran brillantes. Pero no inspiraron temor, furtivos, inquietos. Creí notar crueldad en su mirada. Nos habló con dulzura, nos acarició. Pero Marcela no quiso acercarse a ella y se escondió en la cama. El viajero resultaría ser Wilfred de Barndorf, primo segundo del padre de Kranz, que, dado el parentesco que los unía, además de sus trágicas vidas, les ofreció vivir en su casa. Cristina, que así se llamaba la joven, se encargó de los quehaceres de la casa, mostrándose muy buena con los niños, logrando que la pequeña Marcela dejara de recelar de ella. Y el padre de Kranz acabó enamorándose de Cristina, pidiendo a Wilfred que le consintiera casarse con su hija. Fue unas 3 semanas después de que se conocieran. Reciba a mi hija y mi bendición con ella. En cuanto a mí, me iré. Buscaré algún otro lugar para vivir. Mi padre le preguntó por qué no se quedaba. Se me requiere en otra parte. Y no pregunte más. Tiene a mi hija. Había una dificultad. En aquella región no había sacerdotes, ni ley que pudiera unirles. Pero deben cumplir alguna clase de ceremonia, que como padre me deje satisfecho. Accede a casarse con Cristina, como yo determine. Mi padre accedió. Cójale la mano. Y ahora, jure. Mi padre juró. Por todos los espíritus de las montañas Harz. ¿Por qué no por el cielo?, le interrumpió mi padre. Porque no me place. Supongo que no tendrá ninguna objeción si prefiero ese juramento. Mi padre le advirtió que le hacía jurar por algo en lo que no creía. Pero Wilfred le replicó que otros muchos sí creían, aunque por fuera pareciesen cristianos. Y mi padre acabó diciendo: juro por todos los espíritus de las montañas Harz,
por su poder en el bien y en el mal, que tomo a Cristina por mi legítima esposa, que la protegeré, cuidaré y amaré siempre, que jamás levantaré mi mano contra ella. Y también repitió lo que añadió Wilfred: y si falto a este juramento, caiga toda la venganza de los espíritus sobre mí y mis hijos, que perezcan por el buitre, el lobo u otra bestia de los bosques, que les sean arrancadas las carnes de los miembros y que sus huesos se blanqueen en algún lugar desierto. Todo esto juro. Wilfred de Barnoz se iría la mañana siguiente, y Cristina comenzó a dejar de ser amable con los niños, pegándoles a menudo cuando estaba ausente su marido. Una noche, César y Crans fueron despertados por Marcela, que les dijo que ella había salido en ropa de dormir, tras cerciorarse de que su esposo dormía. Permanecieron despiertos y, pasada una hora, al oír un gruñido de lobo bajo la ventana, creyeron que a Cristina la iba a despedazar. Pero, a los pocos minutos, ella apareció, procurando no hacer ningún ruido. Tras lavarse cara y manos, se metió en la cama. Temblaban, sin saber por qué, los tres hermanos, que la vigilaron otras muchas noches. Volvía siempre, tras oírse gruñir a un lobo bajo la ventana. En una noche, César decidió seguirla, llevando consigo el rifle de su padre. Marcela y yo oímos el estampido de un arma que no despertó a mi padre. Nosotros temblábamos de ansiedad. Poco después entró Cristina en la cabaña. Tenía la ropa ensangrentada, ropa que arrojó al fuego, poniéndose otro camisón. Pero se dio cuenta de que le sangraba profusamente la pierna derecha. Tenía como una herida de bala. Se la vendó y se quedó ante el fuego. Crans, en cuanto despertó su padre, le preguntó dónde estaba su hermano César. ¿Tu hermano? Pero yo no sé dónde puede estar. Ay, Dios mío. Esta noche. Sí. Esta noche, mientras dormía, me pareció oír que alguien descorría el cerrojo de la puerta. Señor, señor. Mira. ¿Y tu rifle? ¿No está? Y cogiendo una gran hacha, salió de la cabaña. Mi padre, minutos después, regresó con el cuerpo destrozado de mi hermano en brazos, que depositó en el suelo, cubriéndole la cara. Tu hijo debió coger el rifle para matar a un lobo. El animal fue más fuerte que él. Pobre César. Ha pagado cara su temeridad. Mi padre no contestó, y yo no pude hablar porque me lo impidió Marcela. Sabíamos que ella, Cristina, nuestra madrastra, de alguna manera, algo tenía que ver con la muerte de nuestro hermano. El desolado padre cavó una sepultura y amontonó piedras sobre ella para que los lobos no pudieran desenterrar el cuerpo de César. Fueron para él días dolorosos. No salía a cazar, profería juramentos de venganza contra los lobos. Pero Cristina seguía con sus vagabundeos nocturnos, hasta que un día, descolgando el rifle, el padre de Crans se fue al bosque y al regresar
Malditos sean todos los lobos. ¿Qué ocurre? Se las han arreglado para desenterrar el cuerpo de César. Pero... No quedan de mi pobre hijo más que los huesos. Dios mío. Todas las noches gruñe un lobo debajo de nuestra ventana, padre. ¿Y por qué no me lo habías dicho, muchacho? La próxima vez que lo oigas, no lo dudes. Despiértame al instante. A mi madrastra le rechinaron los dientes. Los dos hermanos siempre permanecían juntos, pero al llegar la primavera, dejaron de oír los gruñidos de un lobo debajo de la ventana. Cristina salía menos por las noches. Ella, un día, dijo ir al bosque a coger unas hierbas para su marido, pidiendo a Marcela que vigilara la comida. Cranz y su padre quedaron entre ella y Marcela, entre el bosque y la cabaña. A la hora nos sobresaltaron unos gritos que provenían de la cabaña, indudablemente proferidos por Marcela, que creí se había quemado. Soltamos la azada y fuimos hacia la casa. Antes de que llegáramos a la puerta, salió como una exhalación un gran lobo blanco. Marcela, con el cuerpo horriblemente mutilado, agonizaba tendida en el suelo. Solo pudo mirarnos con dulzura antes de morir. Mi madrastra entró cuando aún estábamos inclinados sobre el cuerpo de Marcela. Manifestó un gran pesar por lo ocurrido, pero no le horrorizó el espectáculo de la sangre. Mi padre, que pensé iba a enloquecer, tardó varios días en enterrar a Marcela, pues Cristina le rogaba que lo hiciera. Llegó a enterrarla en una fosa junto a la de mi hermano, tomando todas las precauciones posibles para que no desenterraran su cuerpo los lobos. Solo en la habitación que había compartido con mis hermanos, me sentía un desgraciado. No sabía cómo, pero estaba seguro de que mi madrastra tenía que ver en las muertes de mis hermanos. Y en la noche siguiente al entierro de Marcela, estando despierto en la cama, vi a Cristina salir de la casa. Me vestí tras esperar un rato. Entreabrí la puerta y, bajo una luna brillante, descubrí a mi madrastra quitando las piedras de la sepultura de Marcela. Lo hacía con ferocidad, como una bestia salvaje, y al ver que llegaba al cuerpo de mi hermana, subiéndolo a un lado de la fosa, no soportándolo más, desperté a mi padre, gritándole que se vistiera y cogiera el rifle. Él, creyendo que había lobos, saltó de la cama sin tan siquiera reparar en la ausencia de su mujer. Mi padre quedó paralizado de horror al ver lo que yo ya había visto. Cristina arrancaba grandes jirones de carne del cuerpo de Marcela y los devoraba con una avidez propia de un lobo. A mi padre se le había erizado el cabello. No puede ser verdad. Lo es, padre, señor. Y con rabia disparó. Cristina cayó desplomada. Dios mío. Y él también se desplomó. Cuando volvió en sí, murmuró: ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Ah, sí, ya recuerdo. Que el cielo me perdone. Nos acercamos a la fosa. Quedamos asombrados y horrorizados. Sobre mi hermana no estaba el cuerpo muerto de mi madrastra, y sí el de una gran loba blanca. La loba blanca. La loba que me atrajo al bosque.
que me llevó al claro maldito. He tenido trato con los espíritus de las montañas Harz. Volvería a colocar el cuerpo de Marcela en la sepultura y con el tacón de su bota golpeó la cabeza del animal. Ya en la cabaña se arrojó sobre la cama y yo también hice lo mismo, aterrado. A la mañana siguiente, entrando impetuoso en la cabaña, Wilfred preguntó: ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde deben estar los demonios? ¡En el infierno! Y sal de este hogar, o bien que lo lamentarás. ¿Acaso tú te crees que puedes hacer daño a un espíritu? A un poderoso espíritu de las montañas Harz. Pobre mortal, casado con una loba. ¡Fuera, demonio! Te desprecio a ti, y tanto como a ti, a tu poder. Te arrepentirás, infeliz. ¿Acaso no recuerdas el juramento? Un juramento solemne. Tu juramento de no levantar la mano contra mi hija. No he hecho pacto alguno con espíritus malignos. Oh, sí, sí que lo has hecho, incauto mortal. Te aseguro que sí. Y si faltas a él, tendrás que enfrentarte a la venganza de los espíritus. Tus hijos morirán. El buitre, el lobo se encargarán de ello. ¡Basta, Wilfred! ¡O quien seas! ¡Fuera, demonio! Y sus huesos se blanquearán. Sí, se blanquearán en algún lugar desierto. ¡Vete o te arranco la cabeza! Todo cuanto he dicho, lo juro. Mi padre, rabioso, cogió el hacha, la levantó sobre la cabeza de Wilfred y la descargó sobre ella. Pero el hacha pasó a través de la figura de aquel demonio. Mi padre, perdiendo el equilibrio, cayó al suelo. ¡Mortal! Nosotros tenemos un gran poder sobre los que han asesinado. Y tú, sí, tú, eres culpable de un doble asesinato. Recibirás el castigo ligado al juramento de tu matrimonio. Han muerto 2 de tus hijos. Te queda el tercero. Él seguirá a los que han muerto. Y ahora vete. Sería fácil el darte muerte, pero sería un acto de benevolencia. Tu castigo es que vivas. Y el espíritu desapareció. Mi padre, arrodillándose para rezar, me abrazó con ternura. Abandonaríamos la cabaña al día siguiente y nos dirigimos a Holanda. En Ámsterdam, a los pocos días de estar en la ciudad, a causa de una encefalitis, mi padre murió delirando como un loco. Y yo acabé en el hospicio. Y Krantz le dice a su amigo Philip que tiene el convencimiento de que acabará pagando las consecuencias del juramento de su padre. Pasados 20 días, avistan Sumatra y siguen ruta a través de los estrechos para dirigirse a Pulau Penang, aunque Krantz tiene el presentimiento de que nunca verá esa ciudad, pidiendo a su amigo que acepte las monedas de oro que lleva en una faja alrededor de la cintura, cosa que Philip rechaza. Buscan agua potable en un río de la costa rocosa de un estrecho. Cansados de tanto tiempo a bordo de la embarcación,
deciden bañarse. Kranz, tras el baño, considera que aquella es una buena ocasión para dar el dinero a Philip, que acaba aceptando más por no contradecir a su amigo que porque desee tal dinero. Así Kranz se quedará tranquilo. Philip le dice que no se imagina qué peligro puede haber para él que no tenga que correr también él mismo. Pero al decir tal cosa, Philip, estupefacto, vio cómo un tigre se llevaba la figura de Kranz a extraordinaria velocidad, desapareciendo en la espesura. Philip se quedó atónito, inmóvil durante más de una hora. Su amigo había presentido su fin. Por eso había querido darle el oro que yacía en la arena junto a las ropas de Kranz. Y Philip recordó la maldición. Sus huesos se blanquearán en un lugar desierto. Tanto el espíritu maligno de las montañas Har como su hija habían sido vengados. Seguro que les ha estremecido la historia que escribió Mayrat, con muchos ingredientes del género fantástico. De no haber otro antecedente, es la primera vez que nos encontramos con un caso de mujer loba, o de hembra loba, como prefieran. Una historia que se inicia en la mítica Transilvania, publicada 60 años antes que Drácula, que continúa por las montañas Harz, al norte de Alemania, lugar poblado de malignos espíritus, finalizando en un lugar tan lejano como la exótica Malasia. Y también cuenta con otro ingrediente de especial interés, el tigre, un demoníaco tigre. No se trata de una casualidad. El tigre cumple con la maldición. Es un enviado del mal. Recuerden a los hombres oso de Canadá, a los hombres tigre de la India, a los hombres leopardo de África. En África, por la tropical principalmente, si de noche se oye un espantoso rugido de leopardo, es muy probable que, de mañana, alguien aparezca asesinado, siempre presentando huellas de uñas o de mordiscos en el cuello, característico del ataque de este animal, que mata rompiendo el hueso del cuello. Si en noches sucesivas no hay más muertes, se considerará que se trató efectivamente de una muerte debida al ataque de un leopardo. Pero, si hay más, se celebrará una reunión de brujos, a la que también asistirán los jefes del lugar, así como los ancianos, en la que se intentará descubrir al culpable o culpables, comenzando por los parientes de la víctima, que serán sometidos, además de tener que jurar, a varias pruebas de magia negra. Si se acusa a una determinada persona, ésta será sometida a la llamada prueba del bambú afilado. Osvaldo Pegaso escribe: el individuo sospechoso es conducido a la plaza del pueblo ante un brujo que, rodeado de todos sus instrumentos y sentado en tierra, mantiene entre las piernas una vara. A los lados se sientan dos brujos de menor categoría, armados también de una vara. A una señal convenida, uno de los brujos menores empieza a golpear en la vara del gran brujo, y enseguida el otro brujo menor empieza a hacer lo mismo que el anterior, con golpes lentos, iguales, rítmicos. El brujo mayor mira fijamente a su bastón, que mantiene inmóvil con los brazos completamente rígidos. El ritmo del golpear de los otros dos se hace cada vez más veloz hasta que el brujo mayor empieza a hacer girar sus ojos y a mover con el mismo ritmo de los bastones sus brazos sobre el suelo. Los golpes se van haciendo cada vez más fuertes y más rumorosos, aumentando también el ritmo. Esto puede proseguir durante horas y horas sin que el
gran brujo caiga en trance, lo que se interpreta como un signo favorable para el individuo sospechoso. Pero más frecuentemente sucede que de improviso el gran brujo se revuelque convulsivamente en tierra, presa de un terrible trance hipnótico, con el cuerpo sacudido por salvajes contracciones. Luego, mientras el rumor de los golpes se intensifica cada vez más, el brujo aferra la gruesa barra, precipitándose sobre el acusado y golpeándolo con una furia endemoniada. En este momento, el acusado, lleno de terror, confiesa su culpa. Se puede pensar que, sometido a una prueba así, cualquier acusado, sea o no sea inocente, acabará declarándose culpable. Pero, por los archivos de la policía del lugar, se trata de una prueba que resulta. Así, se desenmascaró, por ejemplo, en el siglo pasado, a la secta de los hombres leopardo. Y aún hoy se practica en todo aquel que se sospeche de tal. Pieles de leopardo, puñales, tenazas, uñas, lanzas, será lo que se encuentre en las guaridas de los hombres leopardo. De tratarse de una secta, contará con un gran jefe, generalmente un brujo, capaz de transformar a sus súbditos en leopardos. Cuentan con el siguiente fetiche. Una bola de cera grande del tamaño de la cabeza de un niño. Debe estar formada con hojas estrechamente unidas, mezcladas con fibras de plantas y de animales disecados. El emplasto de estas misteriosas fibras constituye el centro del fetiche. El revestimiento de cera sirve tan solo para conservarlo, para preservar la eternidad del poder mágico. En el período de los grandes calores es inevitable que la bola se reseque y que por tanto su superficie se mantenga uniforme. Es precisamente entonces cuando la magia reclama a sus víctimas. El fetiche tiene necesidad de humedad. Esto explica el recrudecimiento de las matanzas por parte de los hombres leopardo durante la estación seca. Se elegirá al adepto que debe dar su sangre al fetiche, pero si le da toda su sangre, morirá. Y esto se contradice con la creencia de que el donante gozará del poder del fetiche, que penetrará en su espíritu. Pero cuando se quiere, siempre se encuentra una solución, una al menos. No solamente él es portador de su sangre, dice el adepto que se sacrificará, sino que también lo son sus padres, sus hermanos, sus hijos. Y si él da la sangre de un consanguíneo, en realidad es como si ofrecieran su propia sangre. Es como si se sacrificara él mismo. La necesidad del ídolo está satisfecha y dispondrá de un poder sobrehumano. No puede decirse que los pertenecientes a la secta sean precisamente tontos. De ahí que, si alguien aparece asesinado, no es de extrañar que se comience a buscar al culpable entre sus parientes, según Pegaso. Los afiliados, entre cánticos, danzas y bebidas, caen en un éxtasis salvaje hasta creer que se han convertido realmente en leopardos. Los que deben matar, vestidos con pieles de fieras y con horribles máscaras, se precipitan sobre la víctima, matándola y dejándole huellas simuladas. El cadáver es mutilado y despedazado con instrumentos cortantes de hierro, hechos en forma de uñas o de dientes de leopardo. Con tenazas en forma de dientes, practican iguales heridas a las que efectuaría un leopardo. Y el típico zarpazo de la fiera es simulado a base de romper la vértebra.
Después, extraen del cuerpo del muerto un órgano cualquiera que se precipitan a ofrecer al brujo. Y éste, en una horrible ceremonia, vierte la sangre sobre el fetiche y con ella tapa las irregularidades de la cera, preservando el poder mágico. Y si con un muerto no es suficiente, habrá que seguir contando con más muertos, más víctimas. Espero que ninguno de ustedes tenga en África un pariente perteneciente a una secta de hombres leopardo. Ya sabe lo que de tener le puede ocurrir. Su sangre para el fetiche. Atrocidades que se cometieron, se cometen y se cometerán en este mundo. En Europa, el lobo, un animal que para muchos era un enemigo. Lógico es que surgiesen creencias sobrenaturales sobre él o relacionadas con él, como la creencia en el hombre lobo. Unos casos, cierto, de ficción, pero otros reales, trágica, terriblemente reales, como el de Peter Stubb, o Stump, o Stump. Se trata de un caso no solo de canibalismo, sino también de perversión sexual. O sea, un típico caso de hombre lobo. Peter Stubb, prácticamente durante un cuarto de siglo, asoló una población cercana a Colonia, la pequeña localidad de Bedburg. Se decía que mediante un pacto con el diablo, y aquí tenemos al diablo otra vez, se metamorfoseaba en hombre lobo. En 1590 se publicó un folleto que tendría un gran éxito en Londres al ser traducido ese mismo año con el título de The Life and Death of Peter Stump, sobre tan maligno ser. Se proponía, según se puede leer en tal folleto, ejercer su malicia en hombres, mujeres y niños en la semejanza de cierta bestia, a fin de poder vivir sin temor a que peligrara su vida y de que no se le conociera como el autor de las sangrientas empresas que se proponía cometer. También se dice que, gracias a un cinto de piel de lobo que le dio el diablo, lograba transformarse en hombre lobo. Cierto que, de vez en cuando, mataba reses, corderos, pero aquel del que nada sospechaban sus vecinos, lo que realmente saciaba sus bestiales instintos, era la violación de mujeres y muchachas, tras lo cual las mataba y las devoraba. Andaba de un lado para otro, y si podía espiar a doncella, esposa o niña que fuera de su agrado y por quien sintiera deseo, aguardaba a que salieran de la población. Si conseguía encontrarlas solas, las violaba en los campos para después asesinarlas cruelmente a semejanza de los lobos. 13 niñas, 2 virtuosas jóvenes, serían algunas de sus víctimas, entre las que también se encontraban muchas personas que, según él, le habían ofendido. Aunque si se trataba de hombres adultos, no los devoraba. Peter Stubb llegó a cometer incesto con su hija, de la que tendría un hijo, al que mataría y devoraría. También tuvo relaciones sexuales con su hermana, y hasta se dice que con un súcubo enviado por el diablo. Por supuesto que con muchas concubinas, pero no se libraría del furor del pueblo. Son realmente impresionantes las ilustraciones que contiene el folleto de la persecución de Peter Stubb en su forma de bestia. Hombres, perros,
Quiso desorientarles quitándose el cinto, pero no lo logró. Ante los magistrados, no negaría sus pavorosos crímenes. Se le torturó en la rueda para después ejecutarlo, cortándole la cabeza y descuartizándole. La verdad es que tras la tortura que se le aplicó en la rueda, poco más debió sufrir. Tras su ejecución, en octubre de 1589, se empaló su cabeza a las puertas de Bedburg. Toda una advertencia para los hombres lobo. Posteriormente, donde fue empalado, se erigió un monumento en memoria de sus víctimas. Ocurrió en el siglo XVI, pero también en la actualidad, en cualquier parte, puede haber otro Peter Stub u otros Peter Stub. Nunca se confíe, y menos de ese vecino que... No, usted no lo tiene, ni usted tampoco, pero hay un oyente que sí. ¿No le parece un tipo raro? Siempre sale en las noches de luna llena, siempre. Y cuando vuelve, una mañana, ante la puerta de ese vecino, usted vio unas gotas de sangre. Cuidado, amigo. Alerta, porque alguien o algo va a... Ha sonado el timbre de su casa. ¿Quién puede ser a estas horas? Lo que yo no abriría.